Me llamo Carlos Ibáñez y tengo 33 años. Nunca imaginé que mi propia sangre me apuñalaría por la espalda. Vivo en las afueras de Valencia, donde dirijo mi taller de reparación de drones desde hace 8 años. Un negocio que construí con mis propias manos. Un sueño que ahora está a punto de convertirse en mi peor pesadilla. Todo comenzó cuando descubrí una forma de reducir costos que podría revolucionar nuestro sector. Encontré un proveedor chino que fabricaba sensores de alta precisión a un 60% menos que los fabricantes europeos. Esto permitía que mis clientes pagaran reparaciones a precios mucho más accesibles. Mi pequeño taller comenzó a crecer. Contraté a 5 empleados, todos con familias que alimentar, todos confiando en mí. Recuerdo el día que todo cambió como si fuera ayer. Era un martes por la mañana de abril. El cielo estaba despejado, una mañana perfecta que, pronto se convertiría en el inicio de mi calvario. Estaba tomando mi café mientras revisaba los pedidos del día cuando escuché golpes fuertes en la puerta principal del taller. Abrí para encontrarme con 4 agentes de la Guardia Civil con rostros serios. Preguntaron por mí, confirmé mi identidad. Entonces me mostraron una orden oficial. Venían a confiscar mi último envío de sensores chinos por supuestas violaciones de patentes. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Los agentes entraron a mi taller como si fuera un criminal. Mis empleados observaban con caras de preocupación. Martín, Elena, Javier, Sofía, todos paralizados mientras los agentes revisaban cada caja y documentaban todo. Me pidieron los papeles de importación. Los entregué sabiendo que todo estaba en regla, o eso creía yo. Un agente con bigote gris me miró con seriedad. Dijo que mis sensores violaban 3 patentes europeas, que enfrentaba una multa de 150.000 euros, que mi licencia quedaba suspendida de inmediato. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 150.000 euros, una cantidad imposible para mi pequeño negocio. La suspensión de mi licencia significaba el cierre inmediato del taller. Intenté explicar que estos componentes contaban con una exención experimental válida, que había investigado la legalidad de cada pieza antes de importarla. El agente solo sacudió la cabeza. Dijo que tenía 40 días para presentar pruebas o pagar la multa. 40 días para salvar todo por lo que había trabajado durante años. Esa noche no pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez cómo podía la Guardia Civil saber exactamente qué buscar, cómo sabían los números de serie específicos, cómo conocían hasta el momento exacto de llegada del envío. Alguien les había dado información muy precisa, alguien que conocía mi negocio desde dentro. Al día siguiente, recibí un mensaje anónimo, un archivo adjunto. Lo abrí con manos temblorosas. Eran documentos internos de la denuncia presentada contra mi negocio. Mi cuerpo se congeló cuando vi el nombre del informante, Javier Ibáñez Morales, mi primo, mi propia sangre, el mismo que creció conmigo, el mismo que también se dedicaba a la reparación de drones en su propio taller al otro lado de la ciudad. Mi competidor directo. No quería creerlo. Recordé todas las comidas familiares, las risas compartidas, los secretos de infancia. Javier siempre había sido como un hermano para mí. Habíamos aprendido juntos a volar drones cuando éramos adolescentes. Habíamos soñado con tener nuestros propios negocios. Y ahora, esto. Llamé a Javier inmediatamente. Respondió con voz casual como si nada hubiera pasado. Le pregunté directamente si había denunciado mi negocio a la Guardia Civil. Hubo un silencio largo. Luego negó todo. Dijo que yo estaba confundido, que debía ser un error, que cómo podía acusar a mi propia familia. Su voz sonaba falsa. Conocía a mi primo lo suficiente para saber cuándo mentía. Después de colgar sentí una mezcla de rabia y determinación. No iba a dejar que mi primo destruyera lo que había construido con tanto esfuerzo. No iba a permitir que mis empleados perdieran sus trabajos. Tenía 40 días para demostrar mi inocencia y descubrir el verdadero plan de Javier. 40 días para salvar mi taller y mi reputación. Esa misma tarde reuní a mis empleados. Les expliqué la situación sin ocultar nada.
Sus rostros mostraban preocupación pero también apoyo. Elena, mi técnica senior con 2 hijos pequeños, fue la primera en hablar. Dijo que estaba conmigo hasta el final, que encontraríamos una solución juntos. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba en ese momento. Comencé mi investigación contactando a mi proveedor en China. Necesitaba toda la documentación que probara que los sensores tenían una exención experimental válida. Les expliqué la urgencia de la situación. Me prometieron enviar todo lo que tuvieran, pero advirtieron que podría tomar tiempo que yo no tenía. Mientras esperaba, busqué asesoramiento legal. Contraté a Patricia Velasco, una abogada especializada en propiedad intelectual. Cuando revisó mi caso, su expresión se tornó seria. Me explicó que estas acusaciones parecían diseñadas específicamente para destruir mi negocio, que alguien había estudiado muy bien mis puntos débiles legales. Confirmó mis sospechas sobre Javier. Patricia me advirtió que necesitaríamos pruebas contundentes de la exención experimental y también evidencia de la manipulación de Javier. Sin eso, enfrentábamos una batalla casi imposible. La multa de 150.000 euros quedaba firme, mi licencia suspendida permanentemente, mis 5 empleados en la calle, todo por lo que había trabajado destruido. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Teresa, la madre de Javier, mi tía. Quería verme urgentemente. Nos encontramos en una cafetería, lejos de nuestros barrios habituales. Su rostro mostraba preocupación y vergüenza. Me dijo que había escuchado a Javier hablando por teléfono. Sobre mí, sobre cómo había planificado todo durante meses, sobre cómo finalmente me había sacado del camino. Mi tía lloraba mientras me contaba esto. Se sentía traicionada por su propio hijo. Me confesó que Javier siempre había sentido celos de mi éxito, que no podía soportar que mi taller creciera mientras el suyo apenas sobrevivía, que la envidia lo había consumido hasta convertirlo en alguien que ella ya no reconocía. Le agradecí su honestidad. Aunque sus palabras confirmaban mis peores temores, también me daban una posible aliada. Le pregunté si estaría dispuesta a ayudarme. Dudó por un momento. Luego asintió lentamente. Dijo que amaba a su hijo pero que lo que había hecho era imperdonable, que me ayudaría a encontrar pruebas de su traición. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Respondí con cautela. Una voz masculina se identificó como Miguel Sánchez, inspector de aduanas, que había procesado mi caso. Dijo que necesitábamos hablar en persona, que había algo que yo debía saber. Acordamos vernos al día siguiente, en un parque público. Miguel parecía nervioso cuando nos encontramos. Miró alrededor varias veces. Antes de hablar, me explicó que había notado irregularidades en la forma en que se había manejado mi caso, que la denuncia había llegado con instrucciones específicas de un superior, que todo había sido demasiado dirigido, demasiado personal. Me mostró copias de documentos internos. Había correos electrónicos entre Javier y un funcionario de alto rango llamado Alejandro Montero, correos que demostraban pagos, favores, una conspiración para destruir mi negocio. Mi primo no solo había denunciado mis sensores, había sobornado a un funcionario para asegurarse de que mi taller cerrara permanentemente. Le pregunté a Miguel por qué me ayudaba. Me miró directamente y dijo que llevaba 20 años en su puesto, que había visto muchas injusticias pero que nunca había participado en ellas, que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo destruían a un pequeño empresario honesto por venganza personal. Estos documentos eran exactamente lo que necesitaba, evidencia de corrupción y manipulación. Llamé a Patricia inmediatamente. Cuando revisó los documentos su rostro cambió. Dijo que esto cambiaba todo, que ahora teníamos un caso sólido no solo para anular la multa, sino para presentar cargos contra Javier y Alejandro Montero. Con cada día que pasaba descubría más sobre el plan de Javier. No solo quería cerrar mi taller, quería quedarse con mis clientes, con mis empleados, incluso con mi local. Había estado contactando a mis clientes más importantes, ofreciéndoles descuentos si cambiaban a su taller. Había hablado con mi casero, insinuando que pronto el local estaría disponible. Mientras tanto seguía esperando los documentos de mi proveedor chino.
Sin la prueba de la exención experimental, no podría demostrar que mis sensores eran legales. Ya habían pasado 20 días de los 40 que tenía. El tiempo se agotaba rápidamente. En ese momento ocurrió algo inesperado. Uno de mis proveedores españoles, Alfonso Martínez, me contactó. Había escuchado rumores sobre mi situación. Quería ayudar. Me explicó que su empresa había estado trabajando con los mismos sensores chinos durante meses bajo una exención experimental general concedida por la Unión Europea. Alfonso me envió toda su documentación. Era exactamente lo que necesitaba, la prueba de que mis sensores estaban cubiertos por una exención válida, que no violaban ninguna patente, que todo mi negocio era completamente legal. Armado con estas pruebas y los documentos de Miguel, decidí confrontar a Javier directamente, no para buscar reconciliación sino para entender hasta dónde llegaba su traición. Nos encontramos en un restaurante público. Quería testigos alrededor por si las cosas se salían de control. Javier llegó con una sonrisa falsa. Me saludó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera intentado destruir mi vida. Le pregunté directamente por qué lo había hecho. Su sonrisa desapareció. Su rostro se endureció. Dijo que yo siempre había sido el favorito de la familia, el exitoso, el inteligente, que era su turno de tener éxito, que yo estaba en su camino. Le mostré los documentos que probaban su conspiración con Alejandro Montero. Su rostro palideció. No esperaba que yo descubriera esto. Intentó negar todo. Dijo que los documentos eran falsos, que yo los había fabricado. Su voz temblaba. Sabía que estaba acorralado. Le informé que al día siguiente presentaría toda la evidencia ante las autoridades, que demostraría mi inocencia y su culpabilidad, que enfrentaría cargos por soborno y conspiración. Por primera vez, sexta miedo real en sus ojos. Intentó amenazarme, dijo que tenía contactos poderosos, que me destruiría si seguía adelante. Me levanté para irme. Le dije que ya había perdido a un primo pero que no perdería mi negocio ni mi dignidad, que aún estaba a tiempo de confesar y buscar un acuerdo. Me miró con odio. Dijo que prefería ir a la cárcel antes que admitir lo que había hecho, que encontraría la forma de salir de esto, que no había terminado conmigo. Esa noche recibí una llamada de mi tía Teresa. Estaba llorando. Javier había llegado a casa furioso. Había empacado algunas cosas. Le había gritado que todo era mi culpa, que yo lo había arruinado todo, que se iba por un tiempo. Mi tía estaba preocupada por él pero también aliviada. Me dijo que finalmente veía la verdad sobre su hijo. Al día siguiente, Patricia y yo presentamos toda la evidencia ante la Guardia Civil, los documentos de la exención experimental, los correos entre Javier y Alejandro Montero, los testimonios de Miguel y Alfonso. Todo formaba un caso sólido de inocencia para mí y de corrupción para ellos. El oficial que recibió nuestra denuncia parecía genuinamente sorprendido por la evidencia. Dijo que iniciarían una investigación interna inmediatamente, que suspenderían la multa y restaurarían mi licencia temporalmente mientras se resolvía el caso. Era el primer rayo de esperanza en semanas. Los siguientes días fueron intensos. La Guardia Civil allanó la oficina de Alejandro Montero. Encontraron más evidencia de corrupción, no solo en mi caso, sino en muchos otros. Javier seguía desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Incluso su madre no había tenido noticias suyas. Una semana después, recibí una notificación oficial. La multa quedaba anulada completamente. Mi licencia restaurada permanentemente. La investigación había demostrado que mis sensores contaban con todas las exenciones necesarias, que no violaban ninguna patente, que todo había sido una conspiración para destruir mi negocio. Esa misma tarde decidí reabrir mi taller. Mis empleados regresaron con sonrisas de alivio. Elena me abrazó con fuerza. Me dijo que nunca había dudado de mí, que sabía que encontraríamos la verdad. Sus palabras significaron más para mí que cualquier victoria legal. 2 días después, la policía encontró a Javier intentando cruzar la frontera hacia Portugal. Lo arrestaron y lo trajeron de vuelta a Valencia. Enfrentaba cargos serios de soborno, conspiración y falsa denuncia. Podría pasar años en prisión.
Mi tía Teresa me llamó llorando, me pidió que hablara con las autoridades, que intercediera por su hijo, que le diera una segunda oportunidad. Sentí compasión por ella, pero no podía olvidar lo que Javier había intentado hacerme, lo que casi le hace a mis empleados y sus familias. Después de mucha reflexión decidí hablar con Patricia sobre las opciones. Me explicó que podíamos llegar a un acuerdo. Javier podría recibir una sentencia reducida si confesaba todo, si devolvía el dinero del soborno, si admitía públicamente su culpa. Era lo máximo que podía hacer por mi tía. Mientras mi negocio comenzaba a recuperarse, recibí una visita inesperada. Era Alejandro Montero. Había sido liberado bajo fianza mientras esperaba su juicio. Parecía haber envejecido años en semanas. Me pidió hablar en privado. Me confesó que Javier no había actuado solo, que detrás de todo había un competidor mucho más grande, una empresa europea de drones llamada Techfly. Estaban perdiendo mercado por mis precios competitivos. Habían contratado a Javier para sabotearme. Le habían pagado una cantidad considerable de dinero para que me denunciara, para que me sacara del negocio. Esta revelación cambió todo. No era solo una traición familiar, era un ataque corporativo, una empresa multinacional intentando eliminar a un pequeño competidor que amenazaba sus ganancias. Alejandro me entregó documentos que probaban todo, correos, transferencias, reuniones. Era la pieza final del rompecabezas. Con esta nueva información, Patricia recomendó ampliar nuestra denuncia, incluir a Techfly en los cargos, buscar una compensación económica por los daños causados a mi negocio, por la angustia personal que había sufrido, por el tiempo perdido, por la reputación dañada. El caso atrajo la atención de los medios locales. Un pequeño empresario valenciano contra una multinacional europea, David contra Goliat. Recibí el apoyo de otros talleres pequeños que también habían sufrido presiones similares, de asociaciones de consumidores hartos de los precios abusivos de las grandes empresas. 38 días después de aquella mañana, cuando la Guardia Civil entró en mi taller, recibí una oferta de acuerdo de los abogados de Techfly. Querían evitar un juicio público, ofrecían una compensación económica de 500.000 euros, el triple de la multa original. A cambio pedían discreción y que retirara los cargos. Consulté con Patricia sobre la oferta. Me advirtió que un juicio podría durar años, que aunque teníamos un caso sólido, siempre había riesgos, que la compensación ofrecida era considerable, que podría usar ese dinero para expandir mi negocio, para ayudar a mis empleados, para recuperar el tiempo perdido. Después de mucha reflexión, acepté el acuerdo con condiciones adicionales. Exigí una disculpa pública, un compromiso escrito de que Techfly nunca volvería a utilizar estas tácticas contra pequeños competidores, la garantía de que Javier enfrentaría la justicia por sus acciones. Sorprendentemente, aceptaron todas mis condiciones. El caso de Javier se resolvió por separado, confesó todo, implicó completamente a Techfly. Recibió una sentencia reducida de 2 años. Mi tía Teresa me agradeció entre lágrimas por mi compasión limitada. Aunque nuestra relación familiar nunca volvería a ser la misma, al menos había algo de paz. Con el acuerdo firmado y la compensación recibida, decidí invertir en mi negocio, amplié el taller, contraté más personal, mejoré el equipamiento. Incluso creé un fondo para que mis empleados pudieran convertirse en socios con el tiempo. Elena fue la primera en aceptar esta oferta. Su conocimiento técnico y lealtad la convertían en la socia perfecta. 40 días exactos después de aquel martes fatídico, celebramos la gran reapertura de Ibáñez Drones. El taller era ahora el doble de grande. Mi equipo había crecido a 12 personas. Nuestros precios seguían siendo competitivos gracias a los sensores chinos, ahora completamente validados. Nuestro futuro parecía más brillante que nunca. Durante la celebración recibí una llamada de Miguel Sánchez. Me informó que la investigación interna había destapado una red completa de corrupción en aduanas, que gracias a mi caso se habían descubierto docenas de irregularidades similares, que muchos pequeños empresarios estaban siendo contactados para revisar sus casos,
que había ayudado a mucha más gente de la que imaginaba. Esa noche, mientras cerraba el taller renovado, reflexioné sobre todo lo ocurrido, sobre cómo mi propio primo había intentado destruirme por envidia y codicia, sobre cómo una multinacional había creído que podía eliminar a un pequeño competidor usando tácticas sucias, sobre cómo había estado a punto de perderlo todo, pero también pensé en lo que había ganado, una nueva perspectiva sobre la familia y la lealtad, un negocio más fuerte y resiliente, un equipo unido por la adversidad, la satisfacción de haber luchado por la verdad y haber ganado, de haber mantenido mi integridad incluso en los momentos más oscuros. Mientras conducía a casa, bajo el cielo estrellado de Valencia, me sentí en paz por primera vez en semanas. Había aprendido que a veces las peores traiciones vienen de quienes menos esperas, que el éxito atrae tanto admiración como envidia, que la justicia es posible incluso contra los más poderosos si tienes el coraje de luchar por ella. Mi nombre es Carlos Ibáñez, tengo 33 años, dirijo un taller de reparación de drones en Valencia, perdí a un primo pero salvé mi negocio, mi familia ahora son mis empleados y los clientes que confiaron en mí incluso en los momentos difíciles, y me pregunto, ¿has sentido alguna vez que quienes deberían protegerte son quienes más daño pueden hacerte?